Bueno, muchachos, buenos días. Como no iban a poder venir todos, vamos a grabar la clase y subirla a YouTube. Bien, la clase de hoy va a ser el repartido número 4, curva característica de rotores de aerogeneradores. Vamos a ver un poquito el repartido número 3, repartido de potencia mecánica. Habíamos visto que la potencia mecánica de un rotor está definida por el torque y la velocidad de giro. Habíamos visto que la velocidad de giro había que pasarla de RPM a radianes por segundo para poder calcular la potencia. Y ese es un paso importante. Ese cálculo es importante. Bueno, después fuimos dando algunas nociones de fuerza, más bien para cultura general. De torque lo mismo, con fuerza y distancia. Bueno, la velocidad de giro es importante. Vimos los grados por segundo. Vimos cómo pasar de grados por segundo de grado a radianes. ¿Tá? Que 360 grados es lo mismo que 2 pi radianes. O sea que 360 grados equivale a 2 pi radianes, que pi es el número 3,14. O sea que 2 pi es 6,28. En fin, 360 grados equivalen a 6,28 radianes. Seguimos viendo. Vimos cómo pasar de revoluciones por minuto a radianes. Que hay que multiplicar las revoluciones por minuto, hay que multiplicarlas por 6,28 divididas sobre 60 para pasarlas a radianes por segundo. Bueno, y un ejemplo. Bien, la clase de hoy, la curva característica de los aerogeneradores. Vamos a definir un nuevo parámetro que se llama velocidad específica de un rotor. ¿Tá? La velocidad específica de un rotor relaciona la velocidad del viento incidente sobre el rotor con la velocidad de giro del rotor. ¿De qué forma? Vamos a verlo. La velocidad tangencial, vamos a definir la velocidad tangencial para poder relacionarlas. Depende de la velocidad de giro. Vieron que son diferentes velocidades, ¿no? Tenemos por un lado la velocidad del viento, que es una velocidad lineal, que se mueve en línea recta, en metros por segundo. Y después tenemos la velocidad de giro del rotor, que es una velocidad angular, que se llama, que es una velocidad de giro, propiamente dicha, que se mide en radianes por segundo. Entonces si se fijan, son velocidades diferentes. Pero el hecho de que un cuerpo esté girando, por ejemplo, esta partícula está girando en un círculo, está girando a una velocidad omega, con un radio r el círculo, esa partícula tiene una velocidad que se llama velocidad tangencial, que es tangente, valga la redundancia, al círculo de su movimiento. ¿Tá? Y esta velocidad tangencial es lineal, o sea que se puede comparar con la velocidad del viento, está en metros por segundo. O sea, la velocidad de giro de un rotor o de esta partícula que se mueve en este círculo con un radio r da lugar a una velocidad tangencial, a una velocidad lineal. O sea que la velocidad de giro en radianes por segundo, la velocidad angular, da lugar a una velocidad tangencial. Que esa velocidad tangencial es la que vamos a comparar con la velocidad del viento. ¿Tá? Porque son las dos lineales, son las dos metros por segundo. Las dos son un vector. Bien, esa velocidad tangencial se calcula simplemente multiplicando la velocidad de giro omega en radianes por segundo por el radio de giro r. ¿No? Acá está velocidad tangencial igual omega por r. Simplemente eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos diferentes rotores de aerogeneradores. Habíamos visto, no sé si habíamos visto, pero bueno. Tenemos los rotores comunes, que son rotores de eje horizontal, y los rotores de eje vertical. ¿Qué pasa? Para los rotores se define un diámetro característico. Diámetro característico. Entonces, lo que difiere en estos rotores, por ejemplo, para este cálculo, es que en los rotores de eje horizontal el diámetro característico se puede tomar de entre 0,4 y 0,6 del diámetro total del rotor. ¿Tá? Nosotros vamos a tomar 0,6 casi siempre, pero bueno, eso lo vamos viendo. Y en los rotores de eje vertical el diámetro característico es simplemente igual al diámetro del rotor. Bien, entonces hasta ahora no hemos tenido cálculos muy complejos, simplemente la velocidad tangencial, que depende de la velocidad de giro y del radio que tenga.
la partícula donde queremos calcular la velocidad. ¿Está? En este caso, tenemos este rotor que tiene, por ejemplo, si está girando, nosotros vamos a calcular la velocidad tangencial en el diámetro característico, o radio característico. ¿Está? Y en este lo mismo, si este rotor de eje vertical está girando, el diámetro característico es igual al diámetro común, así que la velocidad tangencial la vamos a calcular en el diámetro común. Esas son una de las dos diferencias. Entonces, la velocidad específica de un rotor, de un aerogenerador, define, a ver si lo hice por acá, es la relación entre la velocidad tangencial del rotor y la velocidad del viento incidente. ¿Está? La velocidad específica de un rotor, que lo define, es la velocidad tangencial en el diámetro característico dividido la velocidad del viento incidente. Es esa relación. Entonces, si definimos la velocidad específica con la letra lambda, está de lambda, nos queda igual a velocidad tangencial sobre velocidad de viento. Y velocidad tangencial habíamos visto que era omega por R. Sustituimos en la fórmula donde dice velocidad tangencial, ponemos omega R, nos queda lambda es igual. Lambda, que es la velocidad específica del rotor, es igual a la velocidad tangencial, que es omega R, dividido la velocidad de viento. Bien, podemos seguir operando. Donde dice R, podemos sustituir por el diámetro, que R es el diámetro sobre 2, ¿no? Entonces, sustituyo el radio por el diámetro característico sobre 2. Acá está, R es igual a diámetro característico sobre 2. En la fórmula de lambda, en la fórmula de velocidad específica, donde dice R, pongo D sobre 2, D característico sobre 2, y nos queda esta fórmula. ¿Tá? Este 2 pasa para acá abajo por propiedades matemáticas, digamos. Eso después lo vemos, pero es lo mismo que está acá o que está acá abajo. Entonces la fórmula general para velocidad específica de un rotor de un aerogenerador nos queda lambda, que es velocidad específica, es igual al diámetro característico por la velocidad de giro en radianes por segundo, dividido 2 la velocidad del viento. ¿Tá? Acá explica donde DC es el diámetro característico, la velocidad de giro, omega es la velocidad de giro en radianes por segundo y B es la velocidad de viento en metros por segundo. Entonces nosotros habíamos visto en repartidos anteriores que podíamos definir el coeficiente de potencia de un rotor. Con la velocidad del viento y el área del rotor y la potencia mecánica con su velocidad de giro podíamos definir el coeficiente de potencia. Y ahora encima definimos otro parámetro que es la velocidad específica lambda. Con esos dos parámetros nosotros definimos la curva característica del rotor. ¿Tá? Solo con estos dos parámetros que podemos caracterizar todo un rotor, cómo se comporta un rotor. Por eso son importantes. Y bueno, acá ponemos las dos fórmulas de C sub P, coeficiente de potencia, y de velocidad específica, y vemos de qué dependen. ¿Tá? Si se fijan las fórmulas, si se fijan ustedes, en las fórmulas C sub P y lambda, que es este valor de acá, lambda. ¿Cómo son las fórmulas? Coeficiente de potencia. Era la potencia mecánica del rotor dividido la potencia eólica que incidía sobre el rotor. ¿Tá? La potencia mecánica era torque por omega. Y bueno, la potencia eólica depende de la velocidad del viento, la 3. La velocidad específica es el diámetro característico del rotor por su velocidad de giro dividido la velocidad del viento. Que a veces le llamamos B infinito. B infinito, pero para no marear, lo vamos a poner B nosotros. Bien, entonces, estos dos parámetros dependen de la velocidad del viento, de la velocidad de giro del rotor y de la potencia mecánica del rotor. Entonces, para cada velocidad de viento diferente, la potencia mecánica del rotor y su velocidad de giro también son diferentes. O sea, el rotor no es una cosa estática, se comporta diferente. Si a un rotor de un aerogenerador le viene más viento, el rotor va a girar a más velocidad, va a tener más torque y va a generar más potencia mecánica. Y si le viene menos velocidad de viento, una velocidad de viento más chica, lo mismo, se van a disminuir los valores. O sea que los valores van a depender de qué velocidad del viento incida. ¿Tá? Por eso es que para cada velocidad de viento se va formando un punto de esta curva. Y se va formando la curva característica del rotor. Entonces, le dejo unos ejercicios
Los primeros dos son para que hagan esta clase y la clase que viene que es presencial, vamos a ver el 3 y el 4, que es una mezcla del repartido 4 y el repartido 3. Pero en principio, el ejercicio 1 y 2 lo podrían hacer con este repartido. ¿Está? Es fácil, dice, un aerogenerador de eje horizontal de 1,2 metros de diámetro recibe un viento de 9 metros por segundo. Y el rotor gira a 350 RPM. Calcular su velocidad específica. ¿Está? Calcular, la velocidad específica es la fórmula que vimos acá. Es de diámetro característico por velocidad de giro dividido velocidad de viento. El diámetro característico de un rotor de eje horizontal lo vamos a suponer 0,6 del diámetro común del rotor, digamos, el diámetro total del rotor. Entonces, cuando vamos a resolver este ejercicio, el diámetro característico que vamos a usar en la fórmula de lambda, de velocidad específica, es 0,6 por el diámetro del rotor, 0,6 por 1,2. La velocidad del viento, ya las dan 9 metros por segundo, y la velocidad de giro, 350 RPM, que vamos a tener que pasarla a radianes por segundo. O sea, multiplicarla por 6,28 y dividirla entre 60. Y ahí nos va a quedar en radianes por segundo. Y ahí hacemos la cuenta y sacamos la velocidad específica. Y el 12 es lo mismo, pero para un rotor de eje vertical. ¿Está? Acuérdense que en el de eje vertical, el diámetro del rotor es igual al diámetro característico del rotor. ¿Está? Lo mismo, la velocidad del viento es la misma. No, la velocidad del viento cambia, perdón, acá estamos en el 2. Es 8 metros por segundo y el rotor gira a 150 RPM. Lo mismo hay que pasar las RPM a radianes por segundo. Bien, con eso pueden empezar a trabajar. Y bueno, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 es una mezcla de este repartido 4 y los repartidos anteriores. En el sentido de que les da el diámetro, le da el flujo de aire, le da la velocidad del rotor, le da el torque al rotor. O sea, si nos dan velocidad y torque, ya podemos calcular potencia mecánica. Nos da el diámetro característico. Y bueno, nos pide calcular valores SUP y lambda. Ya es un poquito, unos pasos más de cuenta. Y el 4 se dice un rotor vertical, de eje vertical, de 1,5 diámetro y altura 1 metro, esto para el área. Acuérdense que para calcular la potencia eólica, nosotros precisamos el área del rotor, porque es un medio de ρ de densidad por b al cubo por el área. En el rotor de eje horizontal, con el diámetro del rotor nosotros ya tenemos el área, porque el área es el área de un círculo, pi por d cuadrado sobre 4. Pero en el de eje vertical, el área es el diámetro por la altura del rotor, que sería este h que no se ve, que no lo dibujé, pero bueno. Entonces nos da el área del rotor con el h, la velocidad del viento, nos da la velocidad específica E3,2 y su coeficiente de potencia 0,35. Calcular el torque a que está sometido el rotor. Es ir para atrás. Ya nos da los valores de C sub P y lambda. Entonces con estos valores nosotros empezamos a despejar y podemos despejar la potencia mecánica y con eso el torque. Bueno, en fin. El 3 y 4 lo vemos en la clase que viene igual. Así que estamos a miércoles 14 de julio. Tienen para hacerlo pues, eh, hasta la semana que viene, el 1 y el 2, por lo menos. Bueno, espero que se haya entendido un poco. Por lo menos vamos a avanzar un poquito. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Un saludo. Ay, no.